Hola, el día de hoy les voy a contar un poquito sobre Nico, que es mi gato, el cual rescaté. Lo tengo desde que tenía 3 días de nacido, o sea, era una cosita así chiquitita. Y bueno, como él tuvo un accidente que comprometió su espalda, su columna vertebral, y con ayuda de medicina alternativa y obviamente con su veterinario, pudimos evitar que ingresara a quirófano, que tuvieran que operarlo, y actualmente es un gatito súper normal que pareciera que no le pasó nada. Quédate que ahorita te platico de qué se trata. Yo soy Karen y esto es Vida de Perro. Como te comenté en la intro, yo actualmente tengo 4 gatos, pero mi primer gato fue Nico. A Nico lo encontré cuando era chiquitito, tenía 3 días de nacido. Su mamá lo abandonó porque lo encontré junto con su hermanito que ya estaba muerto. Y bueno, si no lo encontraba, creo que era el tiempo que mi vida necesitaba para un gato porque pues ahí estaba y ahora está conmigo. Pero ese no es el punto. Nico hace aproximadamente un año sufrió un accidente. Al estar acostumbrado a convivir con perros y al crecer con perros, para él era muy normal convivir con ellos. Entonces yo me imagino que se confió y creyó que todos los perros lo iban a tratar con respeto como mis gatos. Como mis perros, perdón, tratan con respeto a mis gatos. Pero esto no fue así. En febrero yo estaba de viaje, entonces mis perros y mis gatos estaban en casa, pero estaban como encargados. En uno de esos descuidos, pues es que es normal. Mi gato se salió, bueno, es que no es como que se haya salido. Fue al patio, el perro de mi vecina lo vio y lo mordió. La mordida de este perro comprometió directamente su columna vertebral, ya que se la desvió. La mordida fue muy dura. El perro que lo mordió es parecido a un pastor alemán. Entonces, yo estando en la distancia, era de noche, le pedí a un amigo que lo llevara al veterinario. Se quedó hospitalizado en esa clínica con ese médico veterinario que nos ayudó como a estabilizarlo. Y al siguiente día yo regresé al estado donde vivo y fui por mi gato. Ese día lo dieron de alta y yo llegué a casa, le acomodé como su cama, su arenero, pero él estaba muy triste obviamente y se notaba y yo lo notaba con muchísimo dolor. Ojo que aquí el primer diagnóstico que me dio el veterinario, donde lo llevamos de emergencia, fue que era muy probable que lo tuvieran que operar, porque sí, o sea, la lesión en la espalda era muy grave, entonces tenía desviada básicamente la columna y esto le impedía como mover las patas traseras. Pero teníamos que esperar a que desinflamara pues la mordida o donde lo mordieron, los músculos, para tomar una decisión. Ojo que la cirugía tenía un precio de entre 35,000 a 60,000 pesos. Entonces, pues, obviamente si se tenía que hacer, yo no sé de dónde, pero seguramente hubiera sido seguro que hubiera tenido que entrar a cirugía. Cuando llega a casa, le acomodo su camita, su arenero, pero yo notaba que entraba y salía del arenero sin hacer del baño. Entonces eso me pareció muy extraño porque toda la noche estuvo así. Al siguiente día yo tenía que ir al veterinario para que le inyectaran pues su tratamiento. Sin embargo, decidí llevarlo con su veterinario de cabecera, el que lo veía desde que estaba chiquito y le puso sus vacunas, etcétera. Cuando lo llevo, lo empiezan a inspeccionar, a revisar y su médico se da cuenta que su vejiga la tenía muy inflamada, por lo que atribuyeron que ese desvío de columna había presionado un nervio y ese nervio estaba impidiendo que todo su sistema funcionara correctamente como para que él pudiera hacer del baño. Llegamos a tiempo porque de no ser así, bueno, hubiera fallecido porque no podía hacer del baño y un tema de vejiga se hubiera hecho muchísimo más complicado. Llegamos a tiempo, lo canalizaron, le pusieron una sonda para que pudiera hacer del baño y se quedó internado. Le pusieron medicamentos para desinflamar y bueno, se quedó internado Nico. Después de ciertos días, lo que ellos me comentaron es que no podían dejar la sonda
que estaba ayudando a que hiciera del baño y que la tenían que quitar. Podían pasar dos cosas. Una, que Nico no hiciera del baño y bueno, si eso pasaba, no había nada más que hacer con Nico porque no iba a poder vivir. Y la segunda, hiciera del baño, entonces ya podíamos desconectar la sonda y estar monitoreando cómo avanzaba. Afortunadamente fue el segundo panorama. Nico tenía muchas ganas de vivir, los médicos ayudaron un montón y hizo el baño, le desconectaron la sonda y estuvo todavía aproximadamente una semana internado con su tratamiento para que desinflamara. Cuando se fue de alta, sí, obviamente sus patitas de atrás las arrastraba, principalmente la izquierda o derecha, no sé, una de las dos, como que quedó sin movilidad y era muy triste, sin embargo, o sea, era muy triste para mí porque mi gato se sobrepuso y su ánimo regresó y dentro de su incapacidad como para mover sus cuatro patas, él hacía todo lo posible y no se veía triste ni tampoco ya no tenía dolor. Yo empecé a buscar fundaciones y estos proveedores de estas sillitas de ruedas que las hacían a tu medida como para que Nico empezara a tener una vida normal o con mayor movilidad. Y también el tratamiento que seguía era proloterapia y después valorar si se hacía la cirugía. Hasta aquí, como fue toda la intro. Yo estaba dispuesta a que se le hiciera la proloterapia y se le hiciera la cirugía, o sea, lo que fuera, como para que Nico tuviera la mejor calidad de vida posible después de ese accidente. Sin embargo, mi novio tuvo una fractura hace un par de años y dentro de su tratamiento o de su rehabilitación le recomendaron ir al quiropráctico justamente para alinear y desinflamar y liberar nervios. Yo busqué algunos videos y un poco de información acerca de quiroprácticos para perros y sí encontré información. De hecho, en YouTube hay un video de una persona de Estados Unidos o del extranjero, no sé de dónde es exactamente, donde muestra todo el proceso de su gatita y cómo se fue recuperando con ayuda de un quiropráctico y obviamente del veterinario. En este punto yo ya, o sea, mi mente estaba muy abierta como para tratar cualquier cosa, siempre y cuando mi gato pues estuviera bien y esto no le llevara ninguna complicación. Busqué en internet y encontré a un doctor canadiense que se llama Wilson. Este doctor llegó a mí como un ángel, de verdad. Yo soy muy escéptica, era muy escéptica y, y bueno, en ese punto yo no tenía nada que perder, la verdad. Entonces dije, bueno, lo vamos a llevar. Primero que nada le llamé, llamamos, lo contactamos y consulté si realmente le podía dar sesiones a mi gato. Entonces, súper abierto, me dijeron que sí, súper amables, aceptaron a Nico. Fuimos a su primer terapia y no les voy a mentir, su primer terapia para mí fue muy extraña porque llegamos, él lo vio, o sea, le conté todo lo que ustedes ya saben y pasó, o sea, hizo algo en su columna. Mi gato se relajó un montón. O sea, pero les estoy hablando que eso duró a lo mucho 5 minutos. Y eso estoy exagerando. Mi gato se relajó un montón. Llegó a casa, se durmió. Y cuando despertó, podía escalar otra vez. O sea, estaba arriba de su castillo. Cosa que ya no, o sea, él ya no pasaba del suelo. O sea, su vida la estaba haciendo en el suelo. Le tuvimos que adaptar la casa como para que todo le quedara en la mano a ras de piso. Y después de esa sesión, después de regresar, después de que durmió y despertó, pudo volver a escalar su castillito de Katit, que si no has visto, también tengo el video acá para que tengas como la referencia de qué fue lo que escaló. Y para mí fue muy bueno, fue una sensación bastante gratificante. Sentí mucho alivio y sentí muchísimo agradecimiento. Obviamente seguíamos con sus sesiones con el veterinario de seguimiento, medicamento, etcétera, ¿no? O sea, sí es importante recalcar que tuvimos la ayuda de ambos médicos, tanto del quiropráctico, después de que el veterinario pues básicamente le salvó la vida. Los dos veterinarios, tanto el que lo ayudó cuando recién fue el accidente como su médico de cabecera. Pero ir al quiropráctico
nos ayudó a evitar esa cirugía y esos tratamientos de proloterapia que también son dolorosos para ellos. Y que la cirugía no siempre quedas bien, tanto en animales como en personas, ¿no? Eso fue en la primera sesión. La segunda sesión, fue a la siguiente semana, lo llevamos. Esa sesión duró un poquito más, como que hacía algo en su columna. Lo que él me explicaba era que liberaba los nervios. Entonces, eh, pasaron como 4 sesiones y Nico volvió a la normalidad. O sea, es un gato normal. O sea, ustedes lo ven y no pareciera que Nico tuvo un accidente. De hecho, cuando lo llevé al veterinario, después de como 2 meses a su seguimiento rutinario, la veterinaria y los veterinarios que lo atendieron no lo podían creer. O sea, ellos estaban incrédulos. O sea, porque realmente tuvo una mejoría de que no podía caminar y de que el diagnóstico era cirugía para que probablemente pueda recuperar su vida o un poco de movilidad, a un gato que corre, que hace su vida como si no le hubiera pasado nada. Obviamente, después de este accidente, nosotros tuvimos que hacer algunas modificaciones en casa para evitar que tuviera contacto con otros perros. Obviamente él también se volvió más desconfiado con perros y su vida regresó a la normalidad. O sea, es un gatito normal, corre, brinca, es súper latoso y todo esto se lo debo al veterinario y al quiropráctico. Yo te estoy contando esto porque a lo mejor y tú o alguien que conoces no puede, o sea, puede ser un gato, puede ser un perro, están en una situación así y no sabes qué hacer. Y muchas veces como que creo que todavía en México este tipo de medicina no tiene tanto auge. Sin embargo, desde lo que a mí me pasó y desde mi experiencia, te recomendaría que si tienes la oportunidad, y si te da confianza y si investigas y si no le hace ningún daño a tu mascota, lo pruebes porque eso puede ser la diferencia entre su estilo de vida. Algo que es muy importante es que, y que me dio muchísima confianza con el quiropráctico, es que desde la primera vez que me vio fue muy claro y me dijo, si en 2 sesiones tu gatito no ve, o sea, no tiene ninguna mejoría, yo no te puedo ayudar. Eso me dio muchísima confianza porque actualmente hay muchos charlatanes que te quieren vender un tratamiento de un año cuando a lo mejor y ellos saben que pues probablemente no funcione. Entonces, eso es lo que a mí me dio muchísima confianza. Nico siguió yendo a consultas cada vez como más separadas. Al principio era una vez cada semana, después cada 15 días, después cada mes, después cada 2 meses y ahorita Nico ya lo dieron de alta. Entonces, Nico es un gatito muy normal. Yo te recomiendo que si estás pasando por una situación así, pruebes este tipo de medicina. Obviamente lo que te acabo de decir, que sea un profesional, porque un profesional siempre te va a hablar con la verdad, por muy dura que ésta sea, y que también te apoyes mucho de tu veterinario para esta transición. A veces como que pues sí, chocan entre metodologías, pero al final lo que yo hice, o sea, no dejé al veterinario de lado, pero también probé con este tratamiento que le cambió la vida a Nico. Después de eso yo también lo probé y pues sí, la verdad, un ajuste siempre le cae bien a todos. Desde mi punto de vista, el doctor Wilson es una persona súper profesional. Le tengo muchísima confianza y muchísimo agradecimiento. Por acá te voy a estar dejando los videos de las sesiones, de cómo estaba Nico, de cómo está ahorita y cómo pudo retomar su vida. Este es un video de agradecimiento, básicamente, porque Nico está vivo, porque todas las personas que me apoyaron en ese momento para salvarle su vida. Estoy muy agradecida, muy agradecida. Uno piensa que nunca le va a pasar nada a sus mascotas, pero pues siempre está esa pequeña posibilidad. Entonces, si tú tienes la posibilidad de probar esto, si estás pasando por una situación difícil con tu mascota, ánimo. Siempre hay que buscar una alternativa y hay que quemar todas las posibilidades que tengamos para ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas. Entonces, nada, muchas gracias por vernos. Como te digo, te voy a estar dejando aquí como los videos de Nico para que lo conozcas, para que veas cómo estaba, su desviación en su columna y cómo mejoró muchísimo. O sea, es un gatito normal y estoy muy agradecida con todo lo que viví
bueno, con todas las personas que estuvieron en este proceso muy duro y con esta enseñanza, ¿no? Que tuve este año. Entonces, nada, cuéntame en los comentarios qué te parece, si te gustaría que abordemos otro tipo de tema y pues nada, muchísimas gracias por vernos, felices fiestas, feliz año, yo soy Karen y esta es Vida de Perro. Bye. Espera, espera. Al doctor Wilson, el quiropráctico, a los médicos de profesionales en veterinaria y al primer veterinario que apoyó a Nico el día de su accidente. Les agradezco mucho por haberle salvado la vida. Todo el tiempo voy a estar muy agradecida con ustedes. Otra cosa que también ayudó mucho en la rehabilitación de Nico fue que pudimos adoptar a un gatito chiquito también. Es que no sé si la palabra cachorro esté correcta, pero un gatito chiquito que lo ayudó en todo este tiempo y todo el periodo de su rehabilitación. Entonces jugaban y esto de cierta manera ayudó a que Nico agilizara su movilidad, estuviera más feliz, quisiera jugar. Entonces sí, también Oreo fue parte de esta rehabilitación.